Bienvenidos, amigos televidentes, a Pulso Político en este día martes. Por cierto, este va a ser un programa distinto y uno de los programas que más me encanta porque tiene que ver con conciencia social y reflexión ciudadana. Por cierto, tiene que ver con respeto, tiene que ver con equidad, tiene que ver con un buen vivir, porque para que exista un buen vivir tenemos que construir un buen convivir. Y por cierto, quiero mostrarles esto. Si me enfocan, por favor. Yo soy un él para ella. El hashtag he for she. Esto tiene que ver con la calidad de relación que somos capaces de construir. Y no estoy hablando tan solo de una relación de pareja, por cierto. Estoy hablando de relación de sociedad. Estoy hablando de relación de seres humanos. Estoy hablando de que una relación tiene que haber equilibrio y en la sociedad se requiere equidad, se requiere igualdad, porque todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. El día de hoy vamos a tratar, por cierto, y los invitamos a que ingresen a las redes sociales y que escriban el hashtag he for she. Esto tiene que ser masificado y los invito a que lo masifiquen, los invito a que lo amplifiquen. Y los invito a que debatamos sobre la necesidad de construir sociedades igualitarias, con igualdad y equidad en el acceso de las oportunidades de derecho del ser humano, pero sobre todo a construir esa sociedad de respeto. El día de hoy vamos a tratar sobre género y medios de comunicación. Se ha hablado mucho sobre el tema de la desigualdad y la inequidad entre hombres y mujeres. Pero ¿qué estamos haciendo los medios de comunicación para construir esa equidad, para lograr esa equidad y para que las mujeres se visibilicen como lo que son, como seres humanos y no como productos? El día de hoy tenemos 4 invitados con los quienes vamos a analizar y profundizar estos temas. Los voy a presentar a través de una pregunta, como siempre lo hacemos. Su respuesta debe durar 30 segundos. Luego vamos a ir al reportaje que nos ha preparado Fabricio Ceballos y regresamos ya al análisis sin tiempo para mis invitados, como acostumbramos a hacer en los debates de Pulso Político. Pero los invitamos a que sigan en la sintonía y que repliquen esto. Comienzo con Moni Pisano de ONU Mujeres. ¿Por qué, Moni, el tema de equidad ha sido tan difícil de lograrlo? No solo en el Ecuador, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero en relación a las mujeres. Muchas gracias, Carlos, y fantástico estar de nuevo en tu programa. El tema de la igualdad entre hombres y mujeres, el tema de la equidad, es un tema que es muy difícil de conseguir esas relaciones de iguales porque son problemas estructurales. O sea, estamos hablando de relaciones desiguales de poder, que es lo que genera pues las relaciones, lo que genera que las mujeres estemos en una condición de desventaja en relación con los hombres en la mayoría de los casos. Por eso vamos a hablar hoy de son problemas estructurales y vamos a tratar sobre esos temas estructurales y ver cuáles son los retos para poder cambiar. Hernán, pero el tema de los medios de comunicación no hemos construido para esa equidad. Hemos visibilizado a la mujer como un producto y no como un ser humano igual al hombre, con las mismas capacidades, con los mismos derechos y la misma profundidad para poder hacer opinión y para poder transmitir información. Efectivamente, Carlos, buena parte de la responsabilidad en esta condición, en esta situación de desigualdad y inequidad entre hombres y mujeres en la sociedad tiene que ver con lo que sucede en el campo de la comunicación. No solamente se trata de la transmisión de mensajes o de información de tal o cual tipo, sino se trata precisamente de que no se ha logrado construir a través de los medios de comunicación una representación social igualitaria entre hombres y mujeres, y obviamente los sentidos que se construyen son sentidos que están marcados por la desigualdad, la inequidad, diferencias odiosas, y esto se lo puede ver en los discursos de la publicidad, de la opinión pública, etc. Ya vamos a seguir desarrollando, voy con Sadia Sánchez. Sadia, pero a pesar de lo que estamos hablando, hoy la mujer está mejor preparada, más preparada. Si uno revisa las estadísticas de las facultades de comunicaciones, más son mujeres que hombres. Ciertamente. Muchas gracias también por la invitación a estar en este programa en el día de hoy. Ciertamente las mujeres estamos participando más en los procesos de capacitación, hay mayor matriculación de mujeres en este momento, y en términos de los medios de comunicación y de la
formación de mujeres en las escuelas de comunicación social y de periodismo, ciertamente hay un incremento interesante y muy positivo, pero en este sentido lo relevante a destacar no es solo que hay un incremento de la presencia de la mujer en las universidades y en cursos de capacitación. La cara negativa de esto es que pese a que hay ese incremento, no están ocupando las mujeres las posiciones en toma de decisiones que tendrían que ocupar en los medios de comunicación, ni tampoco en los contenidos. Y sobre esos temas también vamos a tratar. Voy con Paulina. Paulina, pero sin embargo, todo esto se deriva en una gran corresponsabilidad. Esto requiere políticas públicas, evidentemente, desde un gobierno central, pero también de los gobiernos locales, también de los gobiernos regionales, pero también de la sociedad civil. Pero la sociedad civil también están las mujeres, y las mujeres son también las llamadas a reivindicar esos derechos y a hacer esa presión necesaria para que esos derechos sean legitimados. Así es, y creo que desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones sociales, hay una necesidad, una inquietud grande de poder ampliar estos espacios para la participación de las mujeres. Pero creo que hay que empezar por insistir, aunque parezca un tema que esté ya superado, que los espacios públicos son de las mujeres, no solamente los espacios privados. Tal vez desde esa primera noción podemos plantear unos medios de comunicación diferentes, unas prácticas informativas distintas que reconozcan esa presencia de las mujeres en el espacio público y esa necesidad de que las mujeres tengan ahí un rol protagónico. Voy a alterar un poquito el orden, porque me interesó lo que dijiste. ¿Tú crees que se ha mal conceptualizado, se ha mal comprendido y se ha mal entendido la definición de lo doméstico, que cuando debería ser una responsabilidad de hombre-mujer, se le ha asignado prácticamente esa carga, esa responsabilidad a la mujer tan solo de forma exclusiva? Así es, o sea, las mujeres tenemos sobre nosotras todo el tema del cuidado, de la protección, ¿no es cierto?, de la casa, pero el problema es que esa es una idea que está en toda la sociedad, y es lo que dificulta precisamente la presencia de las mujeres en los medios, el tratamiento de los temas de las mujeres en los medios. Solamente quiero poner un ejemplo: en los periódicos ahora mismo, los temas de las mujeres están asignados a secciones como sociedad o a suplementos de la prensa. Estos temas son súper graves porque no están en los temas de política, a pesar de que tomen temas de coyuntura. Gracias, Paulina. Vamos a desarrollar el tema. Me has dado un punto de partida tremendamente importante, por cierto. Pero los invito a que veamos ahora el reportaje que nos ha preparado Fabricio Ceballos, y regresamos ya con el análisis. Recuerden, soy él por ella. Tradicionalmente, los medios de comunicación han utilizado la imagen de la mujer como un objeto. Su cuerpo y su rostro han sido empleados para decorar o promocionar ciertos productos o temas, desvalorizando y menoscabando su condición femenina. Todas las personas debemos estar en igualdad de condiciones y así debemos ser tratadas, tanto las mujeres como los hombres. La mujer como objeto sexual, o en ciertos casos como opción de burla, ha sido un recurso facilista empleado por varios programas televisivos, que no solo han apuntado al género femenino, sino también a grupos sociales como los afrodescendientes, indígenas, GLBTI, entre otros. En efecto, se miraba como normal hacer chistes racistas, machistas, sexistas, denigrantes, y esta normalidad llevó a que se produzca una alta rentabilidad para ciertos programas. La actual ley de comunicación ha permitido regular el contenido de este tipo de programas que hasta hace poco encaminaban sus esfuerzos para reproducir roles sexistas y de violencia contra la mujer. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos muestran que más del 61% de mujeres en Ecuador han vivido algún tipo de violencia. En la zona urbana este indicador supera el 62%, mientras que a nivel rural el 58%. Más que todo, el machismo todavía no termina así. Sí, diríamos que realmente la mujer todavía es como una subclase dentro de este nuevo país. O sea, la mujer no está ocupando realmente. Si usted va a muchas empresas va a ver que hay muchísimo varón trabajando. Pero que todavía prevalece cierta discriminación en todo sentido, laboral, familiar, emocional. Existe todavía.
se ha ido superando y esperemos que vaya mejorando con los años, ¿sí? Un estudio realizado por la Supercom en el año 2014 refleja que existe una notoria tendencia hacia la disminución de difusión de contenidos sexistas en televisión. Es así que el 31% de contenidos en TV en el primer trimestre del año 2014 tenía al menos una expresión que podía considerarse sexista. Para diciembre de ese mismo año, el porcentaje se redujo a 11 puntos. Pero claro, cuando piensas esto en el contexto de la violencia machista, piensas en términos de paradoja, es decir, hay esos avances, pero por otro lado hay unos niveles casi atávicos. Fabricio Ceballos, Pulso Político. Gracias, Fabricio Ceballos. Sí, ha disminuido esos indicadores, pero no nos debemos quedar contentos. El proceso va por un buen rumbo, por cierto, pero debemos contestarnos cuando el indicador sea cero. Cuando esa violencia haya disminuido. Y por cierto, ese 61%, que no es otra cosa que el 6.1 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, es tremendo, es alarmante y eso nos debe llevar a reflexionar. Y por cierto, la exclusión que tiene que ver con inequidades es una forma de violencia. Antes de ya iniciar el análisis, por cierto, yo soy un él por ella. Los invito, amigos televidentes, a que rompamos paradigmas. Ingresen a la página www.heforshe.org. Repito, www.heforshe.org. Inscríbanse. En este momento hay 300.000 hombres que se están comprometiendo en esta campaña, no como una campaña como golpe de impacto, sino con un compromiso de cambiar comportamientos, de cambiar la vida dentro de una sociedad. De esos 300.000 hombres, 5.000 son ecuatorianos. Participemos, planteémonos nosotros mismos el reto. ¿Qué dice usted, amigo televidente? Bueno, iniciamos el análisis. Moni, Paulina decía, cuando yo le pregunté que se ha mal conceptualizado el término de lo doméstico y se le ha asignado la responsabilidad a la mujer de forma exclusiva, casa, comida, hijos, en otras palabras, la gran responsabilidad de la familia, y los hombres como que nos hemos desembarcado de aquello. Las paredes de la casa terminan siendo una cárcel entonces para las mujeres. Absolutamente, además es una limitación a los derechos, a la posibilidad de las mujeres de desarrollarse. Y recordaba mientras hablaba Paulina que en el caso del Ecuador la proporción de horas de trabajo doméstico no remunerado que realizan hombres y mujeres es más o menos entre 9 los hombres, entre 8 y 9 los hombres y entre 35 y 40 las mujeres. Un desequilibrio tremendo. O sea, un desequilibrio tremendo. Y esto viene dado porque, bueno, anteriormente, ¿verdad? Hace unos siglos las mujeres se quedaban en la casa al cuidado de la casa, de la familia, y los hombres eran los que eran los proveedores. Luego, con todas las crisis económicas, y yo siempre digo, en muchos casos las mujeres tuvieron que salir a trabajar. No fue que decidieron salir a trabajar, sino que tuvieron que ir a trabajar. Se vieron obligadas. Se vieron obligadas para contribuir con la manutención de la familia. Pero salieron a trabajar y siguieron manteniendo las responsabilidades y tareas del hogar y la familia, porque no son solamente las responsabilidades, sino las tareas, la tarea, el cuidar a los niños, el hacer la comida, el lavar, el planchar, el cocinar, el atender a los ancianos, el atender a los animales. O sea, es todo lo que implica el trabajo, además el trabajo en la comunidad. Ok, pero déjame ir donde Sadia, y vamos a seguir desarrollando. Pero Sadia, el tema es, aquí en el Ecuador y constitucionalmente incluso hablamos del buen vivir, pero no hemos sido capaces de hablar del buen convivir. Y dentro del buen convivir es donde se establecen estas relaciones sanas y equilibradas. Entonces el tema pasa, y Moni decía, son temas estructurales, no de ahora, de hace mucho tiempo, pero el tema es cómo los rompemos. Muy bien, precisamente pensaba también yo mientras escuchaba a Moni, que este asunto de haber asumido fundamentalmente los roles tradicionales, que son estos roles domésticos, si se quiere, ¿no? Es decir, básicamente la imagen que se ha difundido y que se sigue difundiendo con alta intensidad todavía, es precisamente el rol de madre y de esposa como los roles fundamentales. Esto ya va generando subjetivamente en el imaginario social, lo que se denomina el imaginario social instituido, va generando los estereotipos donde las mujeres solamente cumplen
ocupan estos roles, estas funciones, que no está mal. Nosotros no estamos cuestionando. Pero lo lleva a concluir al hombre de pronto que la mujer es un ser subordinado. Exactamente. Lo que yo sí creo que es importante destacar acá es que no estamos cuestionando el rol de madre o el rol de esposa o el rol de hija o cualquiera de estos roles. Lo que estamos diciendo y lo que estamos cuestionando es que las mujeres no podemos estar reducidos estrictamente a estos roles y luego asumir cargas injustas, no equitativas, como bien lo decía Moni, cuando además de tener que ejercer nuestras funciones como profesionales o nuestras funciones como vocación, como oficio, también tenemos que asumir funciones del hogar y toda la carga doméstica. En ese sentido, una propuesta muy importante en la que debemos trabajar es precisamente en que haya un mayor equilibrio en la distribución de las cargas, tanto de las responsabilidades laborales como de las cargas domésticas entre hombres y mujeres. Gracias. Muy don Hernán, pero ese mayor equilibrio, ¿cómo construirlo? Estamos en una sociedad moderna donde el mundo ha evolucionado tanto, estamos en un mundo globalizado. Hoy la comunicación, el que ya no quiere estar informado es porque no quiere, porque tenemos todas las herramientas. Los medios tradicionales están quedando a un lado. La forma de ver el mundo es distinta al del ayer. ¿Por qué no hemos podido lograr entonces ese equilibrio? Ese comportamiento tan machista en la sociedad mundial es tan fuerte, y viene desde la Biblia incluso, es tan fuerte que no lo podemos romper, Hernán. De hecho, como mencionaba Moni, hay razones estructurales. Hay un volumen gigantesco de fuerza de trabajo femenina no reconocido ni valorado monetariamente. Ese es, por ejemplo, uno de los temas importantes que ha avanzado acá en el Ecuador estos últimos años, la posibilidad de reconocer, inclusive en términos monetarios, el trabajo doméstico, la posibilidad inclusive de que en el campo de la seguridad social, las llamadas amas de casa, que en definitiva a veces tenían tremendamente disminuidos sus derechos como personas, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el propio derecho a la seguridad social, ahora ya puedan tener derechos. Y desde ese punto de vista se genera una tensión entre estas brechas de carácter estructural que son convenientes para el sistema, porque el sistema capitalista lo que hace es fundamentalmente explotar a determinados colectivos y sectores en beneficio de otros. Ha sido un sistema, por eso se habla patriarcal y machista, en el cual los hombres han sacado mayor provecho de este sistema en términos mayoritarios y generales. Solo te interrumpo para complementar algo. No solamente es a estas mujeres, damas olvidadas o excluidas, sino también en la mujer preparada, la mujer académicamente preparada, profesionalmente capaz, en igualdad de condiciones del hombre. Se le paga mucho menos que al hombre. Y existen estudios. Existen estudios que lo comprueban, Hernán. Por supuesto, pero hay algo más grave que eso. Muchas veces, y por eso la teoría de los roles de género es una teoría que ya ha sido fuertemente criticada, en el sentido de que puede haber inclusive intercambio de roles. Puede ser que en algunos casos las mujeres puedan cumplir otro rol, el rol económico de proveedor del hogar. Pero si es que siguen repitiendo comportamientos machistas, patriarcales, de esta sociedad patriarcal, lo que pasa mucho, por ejemplo, en países industrializados como Estados Unidos, las ejecutivas que pueden ganar mucho dinero, que pueden tener inclusive prestigio y statu quo, lo que hacen es reproducir luego, desde su rol ascendente, digamos, de movilidad social, las mismas taras que en una sociedad más preponderantemente machista. Es un patrón de conducta. Es un patrón de conducta, y por eso los medios de comunicación, cuando me preguntabas cuál es la razón de que no haya mayores avances o de que haya avances en unas áreas y no en otras, lamentablemente los medios de comunicación, que deberían y de hecho tienen que jugar un rol fundamental en modificar la conciencia social sobre estos problemas, a veces a través de la publicidad, a veces a través de otro tipo de contenidos, siguen manejando la idea de que el exitismo tiene que darse a toda costa, y de que por supuesto esta redistribución de roles de trabajo interno en el hogar o de trabajo fuera del hogar entre hombres y mujeres es una cosa que finalmente tiene que darse al costo de una realización personal. Y gracias, Hernán. Voy ahora sí donde Paulina. Paulina, te dije de entrada que me dejaste en la mesa el naipe abierto como para poder construir una rica conversación en ese sentido. Pero este es un tema que no es nuevo. Es un tema que incluso las mujeres lo han visibilizado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero sin embargo, falta algo. ¿Qué es eso que falta? Bueno, pensando, digamos, en traer una reflexión sobre estos temas que son importantes de tratar, un poco también del trabajo que he estado haciendo y que el PRODH también ha estado haciendo con las organizaciones de mujeres,
Hay una reflexión. Bueno, lo primero es también desnaturalizar la violencia. Es increíble cómo los medios de comunicación abordan... esa palabra. Sí, porque la violencia contra la violencia. Aparece la violencia como un hecho absolutamente normal en la sociedad, cuando esto es un hecho absolutamente, una carga no solamente histórica, sino es una carga que llevamos las mujeres y que los medios profundizan. Entonces, el tema de la violencia en los medios creo que es un tema fuerte. Y lo otro es también lo que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres, ¿no? En una conversación con las compañeras, ellas decían, ojalá que los cuerpos de las mujeres fueran de las mujeres también en los medios de comunicación. Nuestros cuerpos a veces le pertenecen a la iglesia, a veces al Estado y también a los medios de comunicación. O sea, cuando se abordan los temas que tienen que ver con salud sexual, con salud reproductiva, no se atiende a la voz de las mujeres. Hubo una coyuntura que fue la del COIP cuando se abordó el tema del Código Orgánico Integral Penal, para que nuestros amigos televidentes entiendan. Cuando hubo la discusión del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, había un tema fuerte que era el planteamiento de la despenalización del aborto, que esto incluso fue un conflicto grave al interior del Ejecutivo Legislativo. Y todos tenían la voz las autoridades, pero no se preguntaba a las mujeres. Los temas de salud sexual y reproductiva son fuertes en este país. Por ejemplo, el tema de estadísticas en los medios de comunicación es un tema en el que hay que trabajar muy fuerte. De ahí es importante que instancias que están trabajando en los temas de comunicación puedan ofrecer esas herramientas a los medios de comunicación. Pero ahí hay un tema, medios de comunicación, y ya estamos entrando en la temática género y medios de comunicación. Y voy donde Sadia, invierto el orden. El tema es que los medios de comunicación o no nos interesan o a los que les interesa les dan poco espacio. El tema es, hay medios públicos y medios privados, medios comunitarios, etcétera, etcétera. El tema es, ¿hay equidad en el tratamiento de este tema de forma profunda, de forma responsable en las distintas tipologías de los medios? De ninguna manera. Y en eso tengo que ser enfática y categórica. No hay todavía, a mi modo de ver, una conciencia en los medios y quienes dirigen los medios de comunicación, y debo comentar que son pocas las mujeres, y esto también tenemos datos empíricos, que ocupan precisamente posiciones decisoras y de dirección en los medios de comunicación. Ese es parte del problema. No solamente hay un tema de contenidos, de cómo nos aproximamos a la imagen de la mujer en los medios, que bien lo has acotado tú, Moni también lo ha hecho, y usted también lo ha comentado, Hernán, sino que se siguen alimentando, por una parte, los contenidos donde la mujer está invisibilizada, por ejemplo, en los temas serios, políticos, temas de economía, temas financieros, la mujer tiene poca opinión, realmente no se le consulta. Ya se ha dicho aquí antes, las mujeres, lo decía Paulina, las mujeres opinan más o se le pide opinión y se les da visibilidad en estos temas más ligeros, farándula, entretenimiento, belleza, y por supuesto esto tiene que ver con ese rol de mujer consumidora que se sigue presentando en los medios, que es, digamos, también la opinión sobre temas domésticos, cocina y demás. Esto tiene que definitivamente cambiar. Yo no diría que los medios están haciendo el esfuerzo que tendrían que hacer, me refiero a medios públicos y privados, ¿no? Entonces, creo que con eso respondo a la pregunta, y yo quisiera referirme a otro comentario. Cuando Moni comentaba que las causas son estructurales, precisamente lo que nos estamos refiriendo como un componente de esas causas estructurales es a la legitimación y a lo que tú decías que era la naturalización de estos estereotipos y de estos roles que se le han atribuido a la mujer. Aquí lo que es importante destacar es que la diferencia de roles no está biológicamente establecida. La diferencia de roles está social y culturalmente construida. Luego, la buena noticia en ese sentido es que es posible y susceptible de ser transformada, de ser transfigurada. Ahora, y ahí es donde tendríamos que hacer un trabajo de sensibilización. Yo creo que esa es una responsabilidad importantísima. Sensibilización, pero que genere acciones por convicción. Y permíteme ir donde Moni, pero ¿es posible construir nuevos relatos de ser mujer o de ser hombre en la sociedad a través de los medios? ¿Y qué hacer? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, absolutamente. Me imaginaba la respuesta, pero ¿qué más hay que hacer? Sí, mira, yo quisiera un poco
contextualizar el tema de la mujer y los medios de comunicación, porque bueno, como estamos en este año conmemorando los 20 años de la aprobación de la Declaración y de la Plataforma de Acción de Beijing, y una de las 12 esferas de especial preocupación pues es mujer y medios de comunicación. Y yo quería un poco hablar de cómo era la situación en el 95 y cómo estamos ahorita. En el 95, ¿cuáles fueron los elementos que dieron pie a que se incluyera esta como un área de especial preocupación? Bueno, la reproducción de estereotipos basados en género en los medios de comunicación, la poca participación de las mujeres tanto en los contenidos como en las directivas de los medios de comunicación, el poco acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, estamos hablando del año 95, el internet no era tan... existía. Existía, pero no era tan amplio como es ahora, no existían los teléfonos inteligentes ni todos estos nuevos medios. Y el otro tema también es que era muy poco acceso, reproducción de los sesgos de género. En este momento, ¿cómo estamos? ¿Hemos avanzado un poco? Sí, hemos avanzado, pero continuamos. Todavía los medios siguen divulgando imágenes estereotipadas, a pesar de las regulaciones y de las autorregulaciones existentes, porque también se hablaba en ese entonces que era necesario regular los medios para modificar esos roles. ¿Qué sigue pasando? Si nosotros vemos un comercial de un aceite o de una harina para hacer arepa, yo como soy venezolana hablo de arepa, ¿a quién ponen a amasar y a atender y a cocinar? A la mujer. Y está la familia sentada esperando que la mujer sirva la comida. Esa es reproducción de estereotipos, porque fácilmente pudiéramos poner a la familia a trabajar todos al mismo tiempo, cada uno haciendo un pedacito de la tarea. Somos equipo. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que las responsabilidades y las tareas del hogar y la familia son de la mujer y que son del conjunto de la familia, del hombre o de las personas que vivan en esa unidad doméstica. Los hijos, las hijas, las tías, las hermanas, los hermanos. O sea, es un trabajo de todos. Y eso es lo que nosotros esperamos que se transmita por los medios de comunicación. Eso es lo que nosotros esperamos que haga la publicidad, que cambie esos estereotipos. Y eso no es tan difícil hacerlo, es simplemente tener la decisión de hacerlo. Ahí tenemos un problema y voy a ir donde Hernán, quien evidentemente lo que acabas de decir le compete a Hernán desde el punto de vista del marco jurídico, desde el punto de vista de la regulación. ¿Qué se puede hacer para lograr eso? Porque el problema es que cuando se trata de lograr eso, se dice es atentado a la libertad. Por supuesto, Carlos. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es medidas de acción inmediata desde una regulación externa. En este caso, en el Ecuador existe la Ley Orgánica de Comunicación que plantea, por ejemplo, la prohibición de dos tipos de contenidos en los medios de comunicación. La prohibición de contenidos de carácter discriminatorio y la prohibición de contenidos de carácter violento. Yo creo que estos dos tipos de contenidos abonan de una manera permanente hacia la reproducción de patrones de comportamiento violentos contra la mujer, y no solamente contra la mujer, contra una serie de sectores y colectivos sociales que por razones socioeconómicas, que por su pertenencia étnica, que por su orientación sexual, que tienen que ver con el tema de género, son constantemente, digamos, afectados, ofendidos, estereotipados y finalmente afectados en sus derechos en los medios de comunicación. Ese es un tema que es histórico en el Ecuador. Ya hemos tenido desde hace 2 años que está prácticamente en vigencia la Ley de Comunicación una serie de casos que para mí son un hito que haya habido programación de la televisión, por ejemplo, de programas de entretenimiento que quieren pasar por programas de humor, donde la violencia contra la mujer, la violencia de las imágenes y de las representaciones contra la mujer era enorme y que han tenido que salir del aire porque ha habido denuncias y demandas de colectivos sociales que se han quejado aplicando la ley y finalmente estos programas han tenido que finalmente... Pero te interrumpo y voy a hacer mea culpa de los medios. El problema es que cuando eso sucede, que cuando los colectivos se acercan y hacen ese tipo de denuncias o ese tipo de reclamos, ¿qué sacamos los medios en términos de noticias? No sacamos la reivindicación del derecho de ese colectivo. No, sacamos es un atentado contra la libertad. Así es. Y estamos ahí equivocando el concepto y la visión y la óptica.
Exactamente, yo creo que lamentablemente todavía persiste acá una visión, un imaginario de que libertad de expresión quiere decir libertad de prensa y la libertad de los periodistas, en el peor de los casos entendido como decir lo que quieran. A mí me parece que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de libertad de expresión, no de libertad de prensa únicamente. La libertad de prensa es una de las dimensiones de la libertad de expresión. Y desde ese punto de vista iba la segunda parte. Una cosa es lo que se puede hacer desde la aplicación de normas externas de regulación, pero otra cosa mucho más difícil y que va a llevar mucho más tiempo es que los medios de comunicación de una manera autocrítica apliquen eso que tanto dicen defender, la autorregulación. Y la autorregulación significa, por ejemplo, cambiar patrones de producción y de difusión de contenidos, no solamente informativos, sino también publicitarios, también de entretenimiento, también culturales, visibilizar a esos grupos que están invisibilizados, dejar de ofender, dejar de peyorizar, dejar de negativizar a otros grupos, y esto va a llevar tiempo. No podemos, aplicando la ley de comunicación, porque a mí no me guste como consejero del Cordicom decir este programa tiene que salir del aire, tiene que provenir, porque vivimos en una sociedad democrática, de una conciencia propia de los medios. Gracias, Hernán. Vamos a hacer una pausa, por cierto, porque quiero dejar planteada una pregunta a ustedes, amigos televidentes, y a mis invitados también el día de hoy. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? ¿Es tan solo ganar dinero? ¿O necesitamos construir también un concepto de rentabilidad social? ¿Tenemos la obligación de cumplir un rol social? Venimos de inmediato. No se olviden, soy él por ella. Hashtag he4she o ingresen a www.he4she.org y comprométanse. Juntos somos un equipo para trabajar por una sociedad de respeto, por ese buen vivir y buen convivir que estoy hablando el día de hoy. Estamos en Pulso Político y estamos analizando género y medios de comunicación. Soy él por ella. Hashtag he4she. Ingresen a la página web www.he4she.org y comprométanse, regístrense. Ya hay 300.000 hombres comprometidos a cambiar la sociedad, de los cuales hay 5.000 hombres ecuatorianos. Este horario en Pulso Político es a partir de las 10:30 de la noche. Seguramente estamos aproximadamente 11:10, no tengo el reloj en este momento, pero seguramente están viendo en pareja y en familia este programa. Convérsenlo, ingresen, comprométanse. Bueno, dejé planteada una pregunta al finalizar el bloque anterior, y en el bloque anterior dije, bueno, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? ¿Es un rol de tan solo un modelo de negocio, de querer ganar dinero, de focalizarlo en una renta financiera, o también tener que comprender el día de hoy que por más corporación dedicada a un negocio, dentro de esa ecuación de rentabilidad debe estar la variable rentabilidad social? Sadia. Absolutamente, Carlos. Absolutamente. No sé si darle el sentido de rentabilidad o de rédito social, porque de igual manera lo estamos colocando en el espacio, si se quiere, de la ganancia, de la monetización de la ganancia, ¿no? Pero definitivamente la responsabilidad social, ¿dónde está? Precisamente en promover la igualdad y la equidad en la presentación de contenidos. Eso es una responsabilidad social y eso corresponde a los medios de comunicación. Hace unos minutos atrás yo hablaba de la sensibilización, de la responsabilidad de los medios de comunicación, radio, televisión y prensa en la sensibilización en torno a los temas de equidad de género. Y también comentaba por qué hablamos de sensibilización, porque es precisamente el reconocimiento de que hay un problema en la presentación de la imagen de la mujer estereotipada, o bien por los roles muy tradicionales, estrictamente de esposa, madre, o bien por aquellos roles que se le adjudican de consumidora, en el mejor de los casos, o peor aún, de objeto sexual. Tú manejas el tema de la comunicación como representante de la UNESCO, pero la pregunta es, esa sensibilización me lleva a hacerte otra pregunta. Claro. Es ¿qué pasa a la interna de los medios de Muchísimas comunicación? gracias por hacer la pregunta, porque precisamente UNESCO en el año 2014, hace apenas unos meses atrás, ya ha sacado en español los indicadores de
género y medios de comunicación. Esto es una batería de indicadores y yo invito a todos los medios de comunicación de cualquier índole acá en el Ecuador a que utilicen la batería de los medios de género y medios de comunicación, porque estos son indicadores que precisamente le van a permitir diagnosticar la situación de la mujer, de las mujeres al interior de los propios medios de comunicación. Hasta ahora acá hemos abordado de manera muy satisfactoria, diría yo. Yo me siento muy contenta con todo lo que hemos conversado hasta ahora sobre cuál es precisamente la imagen de la mujer, el papel de los medios de comunicación en términos externos, de cara al público. ¿Qué es la función de los medios también, de la televisión, de la prensa? Pero ¿qué ocurre al interior de los medios de comunicación en tantos de organizaciones? Que la disparidad es terrible. Es muy desalentador las cifras que nosotros hemos encontrado en este sentido. No solamente porque ya lo hemos dicho, porque las mujeres, si bien proveemos la fuerza de trabajo, en gran medida, y qué bueno que hay una legislación, debo decirlo, en Ecuador que ha enfatizado y que realmente está trabajando en función de la equidad de género en el sentido laboral. Seguimos teniendo, por una parte, inequidad en la toma de decisiones. No tenemos la misma participación, pero sí proveemos la fuerza de trabajo, ¿no? Por una parte. Por otra parte, la diferencia salarial. Seguimos teniendo menos ingresos que los hombres. Todo esto es desigualdad, todo esto es inequidad. ¿Cómo podemos hablar de una sociedad justa, equitativa, igualitaria, donde además predomine la paz y seguimos manejando exclusiones de esa naturaleza? No podemos. Entonces seguimos todavía con estos componentes, pero además, ¿qué ocurre en la relación humana que se da entre compañeros y compañeras de trabajo? Yo encontré una cifra francamente alarmante y vergonzosa. El 94.2% de mujeres encuestadas, una encuesta que se hizo por internet el año pasado, han sufrido... tengo el dato que ahora inmediatamente se lo doy, pero la cifra sobre la que quería insistir es que ese 94.2% de mujeres que fueron encuestadas, de 1.078 personas, hombres y mujeres que contestaron la encuesta, el 94.2% informó haber sido víctima de algún tipo de abuso de poder y de intimidación. Eso es una cifra absolutamente inaceptable, alarmante, y sobre esto tenemos que tomar conciencia, dramático, ¿no? Traumático e indignante. Pero vamos ahora a los planes de acción, porque hasta ahora hemos hecho un diagnóstico, hemos conversado, muy rica la conversación. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los planes de acción para cambiar esta realidad? Bueno, mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y yo quisiera como hablarlo en distintos niveles, ¿verdad? Porque tenemos, o sea, hay cuestiones que hay que hacer desde el Estado, hay cuestiones que hay que hacer desde los propios medios de comunicación, también hay cuestiones que debemos hacer nosotros como ciudadanía. Nosotros también como ciudadanía tenemos un poder que nosotros debemos ejercer para sancionar un medio cuando ese medio incumple o utiliza de una forma discriminatoria o estereotipada a las mujeres. Y yo digo que hay sanciones como simplemente dejar de ver ese medio. Sí, son sanciones ciudadanas, no estamos hablando de sanciones jurídicas, sino estamos hablando o de regulación, son sanciones yo creo que eso es sumamente importante. Es que en el país no hay sanción moral tampoco. Que nosotros como ciudadanía asumamos también la responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, para acabar con esa discriminación que sufren las mujeres y ese uso estereotipado y sexista de las mujeres. Hay el tema de la ciudadanía en términos de sanción. Vamos a otro punto. Vamos a ver, entonces hay que fomentar investigación y la aplicación de una estrategia de información, comunicación y educación orientada a estimular la participación de las mujeres y la presentación de las mujeres, de una imagen equilibrada de las mujeres y los jóvenes en las múltiples funciones que ellas el tema es cómo, porque me parece el punto espectacular, pero el tema es cómo lo implementamos. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, eso tiene que hacerse en un conjunto, eso tiene que ser una responsabilidad. Una construcción conjunta. Una construcción conjunta entre ciudadanía y medios de comunicación. Yo diría que eso no necesariamente tiene que ser una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que regular algunas cosas y yo creo que en el caso particular, como mencionaba Hernán, aquí el tema de la violencia y la discriminación están en la ley de comunicación. Discriminación es que a las mujeres nos pongan a hacer propaganda sexista o que utilicen nuestra imagen estereotipada. Eso es discriminación.
sin necesidad de hacer ninguna otra consideración. Luego, promover la participación plena y equitativa de la mujer en los medios de difusión. O sea, nosotros lo que decía Sadia, y creo que recuerdo que solamente el 24% de mujeres en puestos de toma de decisión en los medios de comunicación a nivel mundial. Estamos hablando de datos a nivel global. Esto es necesario que se haga otra cosa, o sea, la mujer que participe en la gestión, en la producción de programas, en la educación, en la capacitación y en la investigación. Y después, bueno, alentar la participación de la mujer en la elaboración de directrices profesionales y de códigos de conducta. O sea, eso que planteaban... ¿Verdad? Para no repetir los patrones de conducta también machistas, ¿no? Y lo que decía Sadia de lo que pasa en los espacios de trabajo, donde hay un 94% de mujeres que manifiesta que ha sufrido algún tipo de agresión, eso es una cosa alarmante. De intimidación. Entonces, pero permíteme ir a un colectivo como el que maneja, como el que está Paulina. Tu colectivo se llama ProDH. Ok, a ver. Aquí se han dicho muchas cosas interesantes y una muy alarmante, este 94.2%. Pero yo voy a utilizar una palabra que se llama empoderamiento. Y el empoderamiento lo tenemos los seres humanos, los ciudadanos, y los ciudadanos somos hombres y mujeres. Con un indicador así, se requiere una reacción. Ya no solamente una sanción moral, como la que decía Moni, sino una reacción ciudadana, ¿verdad? El tema es, ¿por qué no logramos empoderarnos? Primero, convocarnos, involucrarnos y empoderarnos frente a un lamentable hecho para construir conjuntamente lo que dice Moni para poder enfrentar esta realidad. Bueno, las organizaciones han estado permanentemente pendientes de estos temas. Creo que los logros que se han conseguido... ¿No son acciones aisladas? Digamos, es cuesta arriba, ¿no? El trabajo de las organizaciones siempre es cuesta arriba. Por ejemplo, nuestro trabajo es un trabajo absolutamente voluntario. Nosotros hacemos un informativo semanal sobre derechos humanos con reportes que vienen desde provincias, y es un trabajo intenso, fuerte, pero digamos, estamos precisamente a través de estos reportes, de estos contenidos, intentando generar otros contenidos diferentes que incluyan los temas de las mujeres. Yo creo que, bueno, tenemos muchos desafíos en realidad por hacer. Yo creo que la ley de comunicación sí es como una garantía, digamos, de que podemos avanzar todavía en temas de comunicación, pero ahí yo también quisiera poner un tema a la discusión, y es el tema de la tenencia de los medios, ¿no? O sea, hablamos del rol de las mujeres en los medios y ese es un tema, pero otro tema sería también el de la tenencia de las mujeres de medios de comunicación. O sea, tener un medio, eso permite democratizar la comunicación. Entonces, ahora se ha planteado y está pendiente todavía un proceso de redistribución de frecuencias de radio y televisión, y creo que sería interesante incluir en estos procesos esa consideración, digamos, de que las mujeres puedan precisamente estar al frente de estos medios de comunicación. Creo que eso sería un espaldarazo fuerte a la participación de las mujeres en los medios. Yo te voy a plantear eso. Ese es el deber ser, pero vamos a la vida del mundo real. Yo cuando quiero llenar esta mesa de pulso político con equidad de género, no puedo, porque son ustedes mismos las que no aceptan. Pues yo le puedo dar un listado de organizaciones, porque creo que esa es una posibilidad de respuesta, de alternativa y de solución que podemos dar a este tema, ¿no? Precisamente diversificar esas agendas. O sea, hay organizaciones de mujeres muy diversas en este país que yo creo que estarían como gustosas de compartir y de expresar lo que pasa. Además, las organizaciones están trabajando en el campo, con la gente, en el día a día, entonces conocen de cerca. Están en sintonía. Y conocen de primera fuente lo que está pasando ahí. Entonces, queremos establecer políticas públicas sin estar en sintonía con las comunidades, con la gente. Tenemos que comenzar a trabajar con las comunidades. Pero el tema de la participación ciudadana es efectiva. Contigo, Hernán, hemos conversado, creo que tú y yo ya nos conocemos durante la existencia de Pulso Político, que creo que ya vamos para los 7 años, y venimos hablando de lo mismo, la participación ciudadana. Pero aquí se comenzó a hablar e introducir conceptos de participación ciudadana, pero se corporativizó la participación ciudadana. En términos efectivos, no existen términos efectivos. Hay intenciones aisladas, deseos aislados, pero no está articulado. Aquí plantea un tema. ¿Es factible asignar frecuencias a mujeres en las comunidades, en los territorios y a nivel nacional? Absolutamente factible, y no solamente eso, sino deseable. La ley de comunicación plantea, entre otras cosas, el derecho que tienen todos y todas a crear medios de comunicación.
Yo iría más allá de eso, no solamente a crear medios de comunicación, sino a tener espacios de representación y de expresión en todos los medios de comunicación, así no sean medios propios. Insisto sobre una palabra que a veces tiene sus dimes y diretes, transversalización. La transversalización de este problema en todos los medios de comunicación, en todo tipo de contenidos, porque no se trata solamente de incorporar el problema del cual hemos estado hablando ahora en cuanto a contenidos informativos o contenidos culturales. Tiene que estar presente la problemática en también contenidos de entretenimiento, en también contenidos educativos. Tiene que pensarse además que tiene que ser un modelo inclusivo. La campaña He4She a mí me parece interesante, muy interesante por dos cosas, porque está apuntando a un target, a un objetivo, que son los hombres. Hablamos de ellos por ellas, ellos para ellas, y podríamos inclusive cerrar el círculo y hablar de she por he, ellas para ellos, lo que ya se ha dado en la realidad. Por ejemplo, hombres pertenecientes a colectivos LGBTI, que son precisamente por su orientación sexual discriminados, violentados en la sociedad, han sido históricamente en este país apoyados por colectivos y organizaciones de mujeres. Es decir, yo creo que tiene que haber un espacio estratégico de conjunción entre todos los intereses de aquellos sectores que por alguna u otra razón están siendo discriminados y están siendo de alguna manera excluidos y marginados por razones de género, de orientación sexual, y los hombres tenemos un papel fundamental que cumplir acá. De alguna manera, siempre que tengo este tipo de conversaciones, Carlos, y te agradezco la invitación, es como volver un poco a los orígenes de mi preocupación personal y política. De alguna manera, al haber participado en temas de estudio y de acción práctica y política con hombres y con el tema de masculinidad, porque no va a cambiar la sociedad si es que los patrones masculinos no cambian. Y por más que existan, y como ha existido un nivel cada vez mayor de organizaciones de mujeres y de planteamientos de reivindicaciones femeninas, es necesario, absolutamente necesario, que se cambien los patrones de comportamiento masculinos, y eso tiene que hacerse con el aporte de todos. Gracias, Hernán. Vamos a ir a una pausa, pero voy a dejar planteada otra pregunta, señores. ¿Cómo cambiar estos patrones masculinos? ¿Solo es a través de los medios? ¿A través de la educación? ¿A través de la familia? ¿A través del barrio? ¿A través de la comunidad? ¿Cómo podemos cambiar ese patrón de masculinidad mal entendido y comprendido? Les planteo también, ¿qué les parece si hoy día firmamos un contrato por el buen convivir? Ustedes ya saben, www.he4she.org. No pierda más tiempo, regístrese de inmediato. Continuamos con Pulso Político, nos quedan específicamente y muy puntualmente 8 minutos, así que voy a ser concreto. ¿Cómo romper, Paulina, ese patrón de masculinidad que mencionó Hernán Reyes? Bueno, desde los temas de las mujeres creemos que es importante que los medios de comunicación tengan un adecuado manejo de las cifras, de estadísticas para profundizar la investigación. Cuando se manejan cifras, generalmente no se tiene una comprensión real de lo que está pasando. En el 2012, por ejemplo, los egresos hospitalarios en el país, en el caso de las mujeres, correspondían a causas relacionadas con embarazo, parto, posparto y aborto relacionado. Y en el caso de los hombres eran diarreas los egresos hospitalarios, sí. Pero, por ejemplo, este dato, que lo menciono así de simple, puede darnos para unos tratamientos informativos extensos y largos. Sin embargo, los medios no están deteniéndose a hacer un análisis cualitativo y profundo de lo que significan esas cifras, ¿no? Entonces, creo que es importante creo que en eso el Estado ha avanzado muchísimo en tener actualizadas cifras, encuestas nacionales, etcétera, que se puedan hacer estas lecturas de lo que pasa, de la diferencia de lo que está pasando entre mujeres y hombres, por ejemplo, ¿no? Pero el tema es que en el Ecuador estamos perdiendo la capacidad de análisis. Tomamos los indicadores en términos de cifras, en términos cuantitativos, cuando tenemos que interpretarlos de forma cualitativa. Ahora, déjame ir donde Sadia, pero desde la educación, ¿cómo romper ese patrón? Desde la primera infancia, contenidos educativos
que no sean estereotipados, contenidos educativos que no fomenten, porque en la escuela desafortunadamente la escuela es un vehículo de valoraciones, muy positivas unas y otras no tan positivas. Entonces, lo que tiene que ver con los estereotipos, pero sobre todo con el estereotipo vocacional. Esto quiere decir que la separación de niños y niñas en torno a ciertas labores, por ejemplo, o más aún en profesiones. Todavía se sigue manejando esta diferenciación y esta dicotomía de lo masculino-femenino en términos de cuáles son las carreras. Se ha aumentado la matrícula, lo conversábamos en tiempo fuera de cámara. Ciertamente ha aumentado la matrícula de mujeres en carreras tradicionalmente de hombres. Pero, insisto, si bien el aumento de la matrícula es importantísimo, eso es un tema de paridad, pero entendamos que la paridad no es lo mismo que la igualdad. La igualdad alude, la igualdad de género, cuando hablamos de género, no estamos hablando de una diferencia de hombres y mujeres o de un tema que nos compete a las mujeres, de ahí la campaña He4She precisamente. Cuando hablamos de género estamos hablando de las condiciones de igualdad bajo las cuales debemos estar hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ambos somos sujetos de derecho y en tal sentido debemos estar en capacidad de tener un ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Estamos en un proceso, Hernán, la matriculación en profesiones o carreras que antes eran exclusivas de los hombres, hoy las mujeres tienen un papel importante. Pero tú dijiste algo cierto, mientras no cambiemos el patrón de conducta, ese indicador está ahí, es simplemente una mera cifra, parte de un proceso. Sí, pero no hemos cambiado, no hemos logrado el efecto deseado. ¿Cómo cambiar entonces ese patrón de masculinidad? Creo que es una toma de conciencia. Me parece a mí que es una toma de conciencia política sobre la gravedad del problema. Y si lo aterrizamos al campo de los medios de comunicación, uno podría decir, de las cifras que nosotros tenemos en el Consejo, 66% de los trabajadores de medios en promedio, radio, prensa y televisión, son hombres. Apenas 34% mujeres. Cuando la matrícula, la cifra de matrícula y de egresamiento y titulación de las facultades y escuelas de comunicación en el país es a la inversa, seguramente, no tengo la cifra exacta, pero casi con seguridad será la inversa si es que no es más. Desde ese punto de vista, no basta con que haya mayor inclusión de las mujeres en los medios de comunicación. Es insuficiente inclusive que ellas lleguen a puestos directivos. Es necesario pero insuficiente. Porque si no cambia, pero mayor participación. Exactamente. Porque si es que no cambian su comportamiento, si es que ellas no son conscientes y ellos, los que están también ahora en puestos directivos, no son conscientes de la importancia de transversalizar este problema en todos los tipos de contenidos, vamos a seguir teniendo medios de comunicación donde prime la rentabilidad económica, donde prime el afán por conseguir lectores a como dé lugar por medio de la espectacularización o del escándalo, donde primen el amarillismo, donde prime el espectáculo o la prensa rosa y donde se dejen de lado los problemas fundamentales. Entonces yo sí creo que es un tema básicamente de toma de conciencia y de toma de postura política. Ahora, Bonnie, yo quiero hacerte una pregunta con relación al tema de educación, porque queda claro lo que Sadia dijo, pero el tema es, entonces estamos equivocando el concepto o la estrategia en cuanto a la educación. Y dos, el tema de la comunidad. El tema de la comunidad y el tema de la participación de los padres en las escuelas, en los colegios, en esa vida de barrio de antaño que tan romántico era y tan eficaz era. ¿Cómo retomarla? Tenemos que... Porque eso para mí es fundamental en la acción. Es fundamental y definitivamente, bueno, tenemos que ver exactamente dónde es que estamos fallando. Por eso son tan importantes las investigaciones y yo insisto en eso. Y con relación al tema del cambio, de trabajar las nuevas masculinidades, como les llamamos, yo creo que eso es esencial. Y ese es un trabajo que hay que hacer en todos los niveles. Eso empieza desde la casa. Desde que el bebé está en la barriga o la bebé está en la barriga, desde ahí se empieza cuando tú te comunicas con tu bebé que está en la barriga, ya desde ahí yo creo que empiezan esos nuevos roles, el del ser hombre y el del ser mujer. O sea, yo creo que es sumamente importante que tengamos conciencia que el cambiar, eso requiere de un esfuerzo mancomunado de todas y de todos. De la casa, de la escuela, desde el preescolar, de los medios de comunicación son esenciales para esto, de las políticas públicas, de los espacios en la comunidad,
de los espacios sociales. O sea, necesitamos realmente un cambio de conciencia. Por eso es tan importante esta campaña, que lo que busca precisamente el He4She, lo que busca es eso. Y como ya estamos terminando, no me quiero despedir sin ponerte tu pin. Como encantado. Una activista de He4She. Y mientras Hernán es uno ya antiguo ya. Mientras Moni me coloca el pin, vamos a las conclusiones rapiditos, porque ya nos quedan, ¿cuánto? Un minuto, me dicen, ojalá que podamos llegar a una conclusión en un minuto. Comienzo contigo, Sadia. Legislación. Tiene que haber legislación y Ecuador ha hecho realmente un esfuerzo importante en ese sentido. Pero no solamente marcos legislativos en términos de política pública. También el diseño de políticas de igualdad de género al interior de las organizaciones de los medios de comunicación. Ese es un mensaje que yo quisiera dejar claro. Y de nuevo, la batería de indicadores de género y medios de comunicación que UNESCO ha diseñado con todo el rigor técnico del caso, precisamente apunta al diagnóstico en este sentido y a qué... exactamente a cómo diseñar estas políticas para una mayor igualdad de género. Gracias, Sadia. Paulina. Yo quisiera terminar con esta frase que algún momento comentaban en una comunidad. Siempre hay que hacerle caso a lo que dice, porque es casi ley y verdad. Un médico, un abogado y un periodista. Alguien decía así en una comunidad. Ellos cuando dicen algo es porque así es. Entonces creo que los medios tienen que pasar por analizar y reflexionar la gran responsabilidad que tienen frente a la ciudadanía cuando transmiten un mensaje. Y tienen que construir esos mensajes de manera responsable, respetuosa y valorando lo que realmente somos las mujeres. Gracias, Hernán. Carlos, hombres y mujeres que trabajan en medios de comunicación en cualquier nivel directivo, nivel editorial, a nivel de reporterismo, tienen que conjuntamente apoyar el hombro. No es un tema solamente de mujeres, es un tema de ellos y ellas, y desde ese punto de vista creo que tampoco es una responsabilidad solo de los medios. Creo que la ciudadanía, ellos y ellas, los ciudadanos y las ciudadanas, tienen que apropiarse del tema. Estamos trabajando en la creación e aprovecho esta oportunidad para invitar a la creación de observatorios de género, observatorios de violencia en los medios. Estamos trabajando en El Oro con un movimiento de mujeres, con el movimiento de mujeres del Oro, y en Guayaquil con colectivos LGBTI. Ojalá esto pudiera ampliarse a otras provincias del país. Moni. Sí, bueno, yo realmente concuerdo plenamente con lo que han planteado los colegas acá en la mesa y sí insisto en el tema de la importancia de la participación de la comunidad, de los colectivos sociales, pero de la ciudadanía en general, para garantizar que realmente tengamos medios de comunicación donde hombres y mujeres seamos tratados de igual forma. No más discriminación contra la mujer en los medios. Gracias, Moni. Y ustedes, amigos televidentes. Por cierto, por lo general tenemos la costumbre de reclamar siempre al Estado. Llámese al presidente o al gobierno, llámese al alcalde o al municipio, llámese al prefecto o el gobierno autónomo provincial o ahora a las juntas parroquiales. Y para criticar todos somos muy buenos, por cierto. Pero hagamos un mea culpa, hagamos un análisis de nuestras vidas. ¿Qué tanto estamos aportando para la construcción de una sociedad al amparo de ese buen convivir? ¿Qué tanto estamos aportando para que con esa persona que me acuesto todas las noches y amanezco todas las noches tenga la igualdad en los derechos que nosotros tenemos los hombres? ¿Qué tanto nosotros los hombres estamos asumiendo la responsabilidad de participar en la vida de hogar y en la construcción de esa sociedad? Esto no es responsabilidad tan solo de las mujeres, esto es responsabilidad de todos. La sumatoria de los individuos se transforma en familias y la sumatoria de familias se transforma en sociedades. El ritmo de una nación la marcamos nosotros, los individuos, los ciudadanos. Firmemos el día de hoy, en esta noche, el contrato por el buen convivir. Ingresemos a www.he4she.org y recordemos algo. No solo es de poner nuestro nombre, sino cambiar el patrón de nuestra conducta. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Los espero el próximo día martes.